Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Como saben, en esta primer semana nos toca abordar la uno, unidad uno, literatura, arte y expresión comunicativa. Bien, pues sean cordialmente bienvenidos todos los que nos acompañan de manera síncrona, los que ven las grabaciones de las sesiones. Un gusto estar con ustedes, un gusto conocerles. Bienvenidos por este medio. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, soy asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Pues como les digo, un placer estar aquí con ustedes. eh, y pues de compartir en este módulo extraordinario en el que estamos compartiendo, el módulo 4 donde revisamos a fondo lo que es la literatura, esta bella arte, ¿verdad? Una de las 7 bellas artes, la literatura, música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura, y el séptimo arte que es el cine. Entonces, bueno, es extraordinario, una materia extraordinaria y un módulo muy interesante que nos va a llevar desde pues el conocimiento de literatura, los textos literarios, los géneros, subgéneros literarios, las diferentes formas, textos concretos que nos dejan una enseñanza y demás. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión. Como saben, en estos espacios abiertos para el aprendizaje, pues tienen como intención resolver dudas de manera concreta, dudas que tengan en torno a sus actividades de la semana, y además que podamos profundizar un poco o un mucho en los temas que vemos, porque bueno, la literatura es sumamente extensa. Entonces, a través de los módulos, cada módulo y cada semana tiene aprendizajes esperados, intenciones. Entonces, gran parte, pues, se cumplen por medio de la realización de las actividades, tanto integradoras como formativas, pero siempre, pues, falta abordar o profundizar en los temas. Entonces, esa es la intención que tiene nuestro espacio abierto para el aprendizaje. Y como ya repito, pues resolver dudas concretas que tengas en torno a tus actividades. Cualquier duda, sabes que, bueno, será respondida a la brevedad. eh, no pasarán, en el caso de a través del correo electrónico, del mensajero en plataforma, más de 24 horas para las dudas. Y en estos espacios, pues tenemos esa oportunidad de estar aquí de manera síncrona esa es de las grandes ventajas, ¿verdad? Que tienes aquí al asesor virtual para resolver cualquier duda, cualquier inquietud. Pues bueno, esa es la intención que tienen estos espacios. Entonces, pues les comparto un poco por conocernos un poco más de eh, mi perfil principalmente, ¿no? Siempre se nos pide que compartamos un poco de nuestro perfil, qué hacemos, a qué nos dedicamos, además de nuestro desempeño aquí en Prepa en Línea C. Bueno, pues eh, eh, soy licenciado en educación con especialidad en español y maestro en habilidades directivas. Tengo poco más de 10 años ejerciendo como docente, tanto en el aula presencial como en el aula virtual, y aquí en Prepa en Línea C, como 6 años aproximadamente. Un proyecto educativo extraordinario, la verdad, porque, bueno, muy innovador. Fíjense, yo desde antes de estar en que llegara pandemia, yo ya trabajaba pues aquí en Prepa en Línea CEP. Entonces, desde ese tiempo, desde hace 6 años les digo, pues ya estábamos nosotros, este proyecto es pues así, 100%
virtual. Entonces, digamos que cuando llegó la pandemia, pues ya no nos fue tan difícil porque cosa que igual a muchos docentes les costó mucho trabajo, nosotros por pues estas ventajas, esta preparación, estas habilidades que adquieres a través de este proceso educativo, sus formas, sus estilos, la tecnología, pues bueno, por eso digo que es innovador, ¿no? Por el uso de la tecnología, este, y pues que sea un proyecto tan completo. Cada módulo bien orientado, actividades que te ayudan a formarte de manera integral. Entonces, por eso es que digo que afortunados ambos, tanto ustedes que comparten en este proyecto educativo como nosotros como asesores virtuales que compartimos hacia ustedes o que facilitamos, tratamos de orientar las actividades. Y también trabajo en el aula presencial. Trabajo en un par de colegios, Colegio Jacona, Marista y INEDI Gabriel Méndez Plancarte, impartiendo las materias de taller de lectura y redacción, uno y 2 literatura, uno y 2. Bueno, entonces, pues esto en cuanto al perfil profesional. En cuanto a lo personal, ¿qué les digo? Me apasiona mucho el arte, me gusta mucho el arte, disfruto de todo, en general, de todo el arte, de la naturaleza, de la espiritualidad, del trabajo interior, de la presencia, de la conciencia, de que cualquier acción que nosotros realizamos, por ejemplo, nuestra labor aquí en Prepa en Línea CEP, como cualquier acción que hagamos, pues que esté orientado a eso, a conocernos más, a ser más libres, más felices. Este, entonces, pues eso de manera general, ¿no? También como para conocernos un poco más y que sepan quién está de este lado. No, mi cámara está fallando desde el módulo anterior. No la he podido arreglar porque, como les contaba, en módulos anteriores, estamos constantemente un módulo y sigue el otro y sigue el otro. Entonces, pues para arreglar llevarla a arreglar, pues siempre implica que le deje unos días. Entonces, este, pero esperemos que se solucione pronto. De cualquier manera, tenemos la presentación que les realizo, que les comparto aquí, que está hecha en Canva. Cada semana les estoy realizando una presentación como esta, que anexo en el foro de novedades con la intención, pues precisamente en las sesiones de apoyarnos, que es lo importante, que se escuche claramente mi voz y que tengamos un apoyo visual. Y además, pues bueno, les digo, la comparto en el foro de novedades con la intención de que te apoyes en la realización de tus actividades y que profundices más en los temas, así como otros recursos que voy a estar compartiendo también por aquí, por este medio. ¿Sí? Entonces, pues ahí está un poco la presentación, tanto personal como un poco en cuanto al módulo por medio de este espacio. Sí, ya lo hice de manera, eh, pues a través de mensajero de plataforma. Entonces, bueno, faltaba hacerlo por este medio. Entonces, vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a comenzar con nuestro módulo. Eh, Hago otra puntualización. Por lo regular, a mí me gusta trabajar con Zoom, que es aquí donde estamos transmitiendo porque es como que la que menos se corta, la que menos se traba. El detalle es que solo nos da, es raro, ¿eh? A veces nos da 35 minutos, a veces 45, a veces una hora. Entonces, ¿qué hacemos? Si es 35 minutos, la dividimos en dos. Primero, yo les aviso, yo les digo aquí en este momento, en qué momento me avisa aquí que se va a cortar y les aviso y volvemos a abrir otra sesión exactamente con el mismo enlace como ingresaron a esta. De hecho, este enlace nos va a acompañar durante todo el módulo, ¿sí? Precisamente para facilitar y demás. Entonces, pero bueno, por aquí nos comunicaremos, yo les comentaré y de igual manera estoy pendiente de comentarios, levanten su mano y les doy la palabra.
pueden escribir en el chat, etcétera. ¿Sale? ¿Vale? Muy bien. Y por último, pues que se sientan precisamente en confianza de preguntar, de compartir cualquier duda. Es mejor preguntar las veces que sea necesario, la duda que sea, en vez de pues equivocarnos en nuestras actividades, pues tenemos justo esta función como asesores virtuales, ayudarles, facilitarles. Anteriormente así se llamaba esta figura, ¿verdad? Facilitador. Ahora somos asesores virtuales, pero finalmente es eso, de que se sientan cómodos, se sientan en confianza para poder disfrutar el módulo, para poder llevarse el aprendizaje y para que podamos tener una comunicación asertiva de tal manera que puedan realizar cualquier duda, inquietud, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Vamos a dar inicio primeramente al orden de la presentación. Primero vamos a revisar qué es la literatura, cuáles son sus marcas de literariedad, por medio de un esquema. Sí, que en el cual proyectamos lo que son los géneros, los subgéneros literarios. Vamos a hablar de eso. Primeramente, ¿qué es la literatura? Sí, vamos a compartir desde la perspectiva, la definición primeramente de la RAE hasta la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice que es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, hasta esa definición más, como más poco más artística, un poco más subjetiva, pero a la vez como más cotidiana, ¿no? Más experimentada. Eh, Veremos lo que es el proceso de lectura. ¿Por qué el proceso de lectura? Pues bueno, en todo momento estamos leyendo, ¿sí? Siempre vamos a leer. Entonces, son dos de nuestras principales herramientas que tenemos, la lectura y la escritura. Entonces, a través de esta herramienta de la lectura es que adquirimos conocimiento, viajamos desde nuestra casa, desde nuestro sofá, desde el espacio que nos encontremos, a otros siglos, a otros espacios, a otras épocas, conocer cómo se pensaba en otros tiempos, aprender de errores para no cometerlos en esta o comprender por qué una sociedad se encuentra como se encuentra, pues debido a su historia, a los acontecimientos sociales, políticos, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, híjole, podríamos llevarnos toda la sesión hablando de la lectura, de sus beneficios a través de la lectura. Este, Idealizamos un mundo, creamos un mundo, salimos de nuestro propio espacio para motivarnos, para llenarnos de pasión, de alegría, de formas distintas de pensar, de vivir, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, existe un proceso precisamente para la lectura, por eso es que vale la pena conocerlo y es muy importante. A lo largo de tus módulos vas a ocupar de la lectura y a lo largo de tu vida vas a estar relacionado con la lectura, entonces de ahí su importancia. Y este proceso, igual, porque a veces, y esto más me ha tocado escucharlo de repente con los estudiantes del aula presencial, es que no se me pega, así dicen, ¿no? Así decimos, no se me pega lo que leo o cuando leo, y bueno, no saben precisamente, una vez que conocen el proceso, se dan cuenta que algo faltaba para que pudiese haber esa comprensión, esa vivencia, ese entendimiento de la lectura. Es pues por medio de este proceso. Hablaremos también del contexto de producción, el contexto de producción tan importante para poder conocer la intención, el propósito que tiene una obra, ¿sí? Por eso es muy importante conocer el contexto de producción. ¿Qué realidad estaba viviendo el autor y bajo qué circunstancias se creó la obra? Políticas, culturales, sociales, bélicas incluso. Entonces, al conocer este contexto de producción, la interpretación de la obra
pues es mucho más sencilla. Es más fácil que conozcamos la intención, el propósito que tiene el autor con su obra. Al conocer este contexto, lo entendemos más fácil. Si luego a veces, por ejemplo, textos de esta semana, que no comprendas muy bien el lenguaje, la intención, el argumento, que no te cueste trabajo y demás, ¿por qué? Pues conoces previamente, antes de la lectura, te informas un poco acerca de la obra, acerca del autor, qué edad tenía, si pertenecía a algún movimiento, en qué época le tocó vivir, qué circunstancias estaba pasando cuando creó la obra, etcétera, etcétera. Vamos a entender mucho mejor por qué se expresa como se expresa dentro de la obra. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia de este tema, contexto de producción, fondo y forma, dos elementos tan necesarios para el análisis de todo en realidad. De todo en realidad, ¿por qué digo de todo? Porque precisamente todo tiene fondo y forma. Todo ente, todo lo que existe tiene fondo y forma. Nosotros no somos la excepción. Nosotros como humanos, pues también tenemos nuestro fondo y nuestra forma. Un texto igual tiene fondo y forma. Pues, para poder interpretar algo, necesitamos conocer, para poder dar una verdadera interpretación, algo más acertado, algo más asertivo, necesitamos conocer su fondo, su interior y su forma, su exterior, ¿verdad? Nosotros igual, como seres humanos, no podemos conocer a alguien a simple vista, por su forma, por su físico, ¿verdad? Necesitamos también conocer su interior, su contenido, de qué trata, de qué habla, ¿sí? ¿Cuál es su filosofía? Al igual que los libros, entonces, y que cualquier texto. Conocer estos dos elementos, pues también nos ayuda a que nuestras interpretaciones, nuestros análisis sean más completos también. Elementos de análisis de una obra literaria, ¿sí? Para el análisis de una obra literaria hay que identificar varios momentos, varios elementos. Por ejemplo, el argumento. ¿Qué es el argumento de una obra? En esta semana se nos pregunta precisamente en las actividades integradoras, en la actividad integradora 1, si no me equivoco, eh, el cuadro de análisis de la obra literaria, precisamente. Entonces nos pregunta el argumento. ¿Qué es el argumento? De lo que trata en realidad la obra, una síntesis general de la obra. Entonces, por ejemplo, el argumento, decíamos, el tema, el tiempo, el espacio, los personajes, en fin, todos los elementos para poder hacer una interpretación más profunda, más precisa también. Muy interesantes estos puntos, incluso pues en la misma presentación, que es esta, anexo ejemplos, ¿sí? Anexo ejemplos con base en El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, ¿sí? Esta gran obra motivadora, inspiradora, de conciencia, la obra El Principito, y por ahí también pongo un ejemplo en cuanto a Romeo y Julieta del gran Shakespeare. También revisaremos lo que es, bueno, la literatura utiliza un lenguaje también muy específico, a diferencia del que estoy utilizando, por ejemplo, en este momento, que este es un lenguaje denotativo, un lenguaje objetivo, un lenguaje más concreto, más específico, ¿verdad? Porque si hablara de una manera figurada o artística, pues sería muy diferente, muy difícil entendernos. Eh, entonces, justo la literatura precisamente utiliza este tipo de lenguaje, un lenguaje distinto al que nosotros utilizamos a este común y cotidiano, un lenguaje connotativo.
o un lenguaje figurado, o un lenguaje artístico, o estético, o retórico, o subjetivo, en fin, eh, tiene la misma connotación, ¿no? Es ese lenguaje metafórico incluso. Entonces vamos a revisar precisamente este tipo de lenguaje porque es el que nos va a acompañar. Seguramente te has dado cuenta en estas obras que estamos analizando esta semana, que a lo mejor te lo ha complicado, ¿no? El tipo de lenguaje o a lo mejor no conocías a profundidad y precisamente te complica esta interpretación. Bueno, pues vamos a conocer este lenguaje y cómo se elabora, por ejemplo, ¿no? A través, conectándolo con este subtema, las figuras retóricas, ¿sí? Las figuras retóricas son, digamos que, ejemplos de lenguaje connotativo. Hay muchas figuras retóricas o figuras literarias, también se conoce como figuras literarias, son formas de este tipo de lenguaje, del lenguaje artístico, del lenguaje literario, del lenguaje connotativo. ¿Cuáles son estas figuras literarias? Bueno, son muchas, pero aquí nos vamos a concentrar en la metáfora, en la comparación, en el hipérbole y en el oxímoron. Sí, pero hay muchas más. Hay antítesis, por ejemplo, hay paradoja, ¿sí? Hay hipérbaton, y muchas otras figuras más. De hecho, en el foro de novedades les compartí también un esquema donde vienen todas las figuras literarias. Son aproximadamente como 35 aproximadamente, para que conozcan un poco más, profundicen un poco más y les facilita el momento de realizar las actividades integradoras. En alguna de ellas igual, actividades de esta semana, en la 2 tienes que redactar un fragmento, un texto, utilizando los elementos o el lenguaje literario precisamente. Bueno, pues a través de este esquema puedes elegir qué tipo de figura literaria utilizar para esa redacción que vas a realizar y que cumpla con las características que se nos pide precisamente, que es el uso del lenguaje literario. Entonces ahí vas a ver, aquí la vamos a compartir también a lo largo de estas dos sesiones, de la de hoy, miércoles 26 y la del viernes 28 de abril. Entonces, por último, dudas y comentarios. Esto lo podemos realizar a lo largo de la sesión, pero al final, viernes, igual daremos ese espacio pues, para que se externe cualquier duda, comentario, inquietud en torno a las actividades. ¿Sale? Muy bien. Entonces, este es el orden de la presentación y a la vez, pues bueno, puede ser un poco extenso, pero es importante porque nos introduce realmente, ¿no? Nos damos cuenta de manera general todo lo que vamos a abordar en esta primera semana. Temas, les digo, sumamente interesantes e importantes para el desarrollo de las habilidades que están buscando con este módulo y para el apoyo de las realización de las actividades de esta semana. Entonces, bueno, continuamos. Vamos a, primeramente, a ver, permítanme unos segundos, por favor.
Listo, una disculpa, no cargaba aquí este recurso. Entonces, vamos a revisar primeramente lo que es la literatura. Sí, ¿qué es la literatura? Nos dice, ya les comentaba hace un momento en la introducción, que nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, que es la literatura. Entonces, la literatura es un arte y es una de las 7 bellas artes. En este primer momento es importante que primeramente nos sensibilicemos a lo que es el arte. ¿Por qué? Porque si nos sensibilizamos, si apreciamos lo que es el arte, valoramos las actividades que hacemos durante el módulo y ya como que es muy natural que busquemos al arte, que busquemos la literatura, que busquemos leer. Siempre se nos dice que es importante acercarnos al arte, a la literatura, pero a veces no nos dicen el por qué. Entonces es importante que nos sensibilicemos. Entonces vamos a partir de ahí. La literatura es una de las 7 bellas artes, que es un arte, una forma de expresar emociones, sentimientos, pensamientos, pero de forma bella. Eso es el arte, ¿sí? Siempre he comentado que lo más bello que ha creado, que ha descubierto el ser humano, está precisamente ahí, en el arte, ¿sí? En las 7 bellas artes. Ya las compartíamos hace un momento, ¿verdad? Entonces, la literatura precisamente es una de estas 7 bellas artes. Es una expresión de emociones y sentimientos de manera bella. ¿Qué encontramos en la literatura? Encontramos las emociones que ha vivido el escritor, el amor que ha tenido por el ser amado, ¿no? Precisamente. Su conocimiento, la sabiduría que ha adquirido a lo largo de su vida, su forma de pensar, su manera de ver el mundo, su estilo de resolver problemas, circunstancias, dramas, tragedias que le ha presentado la vida y que las supo solucionar y salir avante, ¿no? Como en el Gran Don Quijote, por ejemplo. Entonces, y muchísimas obras. Entonces, eso encontramos en la literatura. Estas historias y que guardan sus secretos, que guardan sus tesoros, que es precisamente ese conocimiento, esa sabiduría que nos corresponde decodificar, extraer, comprender. No es tan sencillo, no, porque como utiliza un lenguaje artístico, es decir, un lenguaje subjetivo, eh, para conocer ese mensaje hay que precisamente, valga la redundancia, conocer las figuras literarias, este tipo de lenguaje. Y hasta entonces podremos como comprender mejor la intención que está buscando el autor y además otro elemento sumamente importante para conocer esa intención que busca el autor con su obra es el conocimiento del contexto de donde se creó esa obra literaria, y el contexto del autor, esa realidad que él estaba experimentando. Entonces, bueno, esto es la literatura y es lo que encontramos en ella, ¿sí? Dentro de bueno, en la literatura, obviamente, pues fomentamos la oralidad, fomentamos la escritura, vivimos experiencias estéticas, esto es maravilloso. ¿Qué es una experiencia estética? Eso que sentimos cuando estamos leyendo una obra. Cuando estamos leyendo un poema que nos acordamos del ser amado, nos acordamos de una experiencia vivida. Eh, Cuando sufrimos lo que está pasando un personaje de nuestras novelas, de nuestros cuentos, o que nos llenamos de alegría, de pasión, de entusiasmo en nuestra vida a través de la lectura de un texto que nos inspiró. Todo eso es una experiencia estética. Qué maravilla. Fíjense el poder que tiene el arte, el poder que tiene la literatura. Entonces, lo vamos esto a apreciar conforme vayamos avanzando
en nuestro módulo y que nos vayamos metiendo realmente y cada vez más en las obras que se nos comparten, en las actividades que realizamos a lo largo de la semana, tanto las formativas como las integradoras. Entonces, la literatura tiene dos elementos, ya decíamos fondo y tiene forma para estudiarla, para analizarla, fondo y forma. Fondo es interior, forma es exterior. Cuando analizamos el fondo de una obra literaria, nos referimos a la cultura, los cambios sociales, el momento histórico que la obra fue creada, el argumento, el tema, el interior, todo el interior, el contenido. Al autor, si pertenecía a algún movimiento literario, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando hablamos de forma, hablamos de el físico de una obra literaria, hablamos del físico, ¿sí? Si un texto es lírico o poético, si un texto es narrativo, si un texto es dramático. ¿Sí? Por sus formas, son físicas. Sabemos que estamos frente a un texto lírico poético porque vemos los versos, todas esas pequeñas líneas que componen un poema, ¿sí? Esos son versos, esas pequeñas líneas que componen un poema. Nos damos cuenta que estamos en una narrativa porque vemos las líneas completas más largas, la manera tradicional en la que escribimos, ¿sí? De corrido, como decimos. La narrativa, es la forma de la narrativa. Nos damos cuenta que estamos frente a un guión teatral, a un texto dramático, porque vemos guiones, un guión y personaje, otro guión, y otro diálogo, otro guión, y otro diálogo, y así sucesivamente. Eso físicamente, eso es físico, solo vemos diálogos y sabemos por esa forma, que es un texto dramático, porque son guiones, son diálogos, ¿verdad? Entonces, para estudiar la literatura, para conocerla, para identificarla mejor, pues hay que conocer esos dos elementos, cuál es su fondo, cuál es su interior, su contenido, de lo que trata el argumento y demás, y cuál es su forma, cuál es su físico. ¿Sale? Muy bien. Ahora les voy a compartir esta infografía precisamente de los géneros y de los subgéneros literarios. Géneros y subgéneros literarios. La literatura, precisamente ya veíamos que tiene estas tres formas, ¿verdad? Tiene la forma, déjenme activo aquí nuevamente. Aquí está. Que la literatura tiene forma de narrativa y no me permite bajarle. Bueno, que tiene forma de narración. Borrar dibujos. Cerramos y ahora sí. Género narrativo, forma de género narrativo, forma de género poético, forma de género dramático. Son los tres géneros de la literatura universal. Estos tres géneros, a su vez, tienen subgéneros, les digo yo, son como sus hijos para que lo comprendamos. Es decir, nacen de él. El género narrativo tiene sus propios subgéneros, sus propios hijos, tienen las características, ¿verdad? Del género. ¿Cuáles son los subgéneros? Mito, fábula, epopeya, leyenda, cuento y novela. Son subgéneros del género narrativo. ¿Qué características tiene el género narrativo? Hay un narrador. Fíjense, parece trabalenguas esto. El género narrativo utiliza un narrador y
su prototipo textual, su forma de redacción es la narración. Entonces, el género narrativo utiliza un narrador y como prototipo la narración. ¿Qué es una narración? Pues es el contar historias, contar relatos de muchísimas formas, ¿verdad? De ficción, de terror, realistas, oníricas, de muchísimas formas. Pero eso es a grandes rasgos el género narrativo. En estas historias, pues obviamente como cualquier historia tiene personajes, este, se da la historia en un espacio, en un tiempo determinado. Todo esto que participa en una historia como las de nosotros, como las historias que vivimos, justo es lo que hace un escritor. Cuenta esas historias que le tocó vivir a través de lo que le tocó vivir o aquello que crea por medio de su imaginación también. Y tiene entonces, ya decíamos, estos son los subgéneros del género narrativo, ¿sale? El mito, que es un relato sobre dioses, la fábula, que puede a veces estar en verso o en prosa, y que tiene sus principales actores son animales y siempre nos deja una moraleja. La epopeya narra los orígenes heroicos de humanos, de luchas entre pueblos y pueblos, ¿sí? Las leyendas, estos relatos que tienen un origen real, precisamente, que se van cambiando, obviamente, al pasar el tiempo, al ser contados de generación en generación. El cuento que tiene pues una sola trama, ¿sí? Un relato breve que tiene una historia con un final que principalmente pues, son ficticias, con un final sorpresivo, fantásticas principalmente, y por último la novela, el género por excelencia del género narrativo, ¿sí? El subgénero por excelencia es el subgénero más complejo, el subgénero más extenso, ¿sí? La novela. Entonces, si me preguntan en la actividad, ¿a qué género pertenece la actividad? Ya sabemos que son tres. Si se cuenta una historia a través de una narración, pues es el género narrativo. Pero nosotros podemos precisar o profundizar un poco más. ¿Ok? Esta obra pertenece al género narrativo y al subgénero novela o al subgénero cuento, dependiendo, ¿sí? Entonces, género, subgénero. Muy bien. Vamos con el siguiente género de la literatura o la otra forma que adquiere la literatura. Fíjense, aquí aprovecho para hacer un comentario. A veces cuando los estudiantes en el aula, principalmente en el aula presencial, que me dicen, es que a mí no me gusta la literatura. Les pregunto, ¿conoces los diferentes géneros, las diferentes formas que hay? Pues no. Bueno, ya cuando conocen los diferentes géneros, se dan cuenta que todos de alguna manera siempre nos ha gustado la literatura. Formas diferentes, habrá quien les guste más las canciones y luego no sabían, ellos no identifican, ¿cómo que eso es literatura? Claro, la canción es un subgénero poético. Entonces, a veces nos hace falta, por eso les digo, la literatura es sumamente vasta, muy rica y es muy importante conocer sus diferentes presentaciones para saber cuál es la que más nos gusta, también para disfrutarla y potenciarla. Qué, pues, significativo que apreciemos las tres, pero muy probablemente nos identificamos más con un género. Entonces, vamos a conocer ahora este género, el género poético. El género poético tiene la intención de transmitir emociones, sentimientos. Allá en el género narrativo, el autor cuenta historias. Acá, en el género poético, el autor expresa sus sentimientos, expresa sus emociones, inmortaliza al ser amado, inmortaliza una vivencia, una experiencia. ¿Cómo?
a través de la belleza de la palabra, ¿sí? A través de esos versos amorosos, a través de esa metáfora, a través de ese lenguaje bello, estético, ¿sí? Entonces, principalmente el género poético, en el género poético el autor transmite emociones, sentimientos por medio de los versos. Acá es una forma distinta. En el género narrativo, la forma es la narración y en el género poético, la forma son los versos. Si yo a simple vista veo la forma de versos, de antemano sé que estoy frente a un texto poético por la forma, ¿sí? Entonces, está escrita en verso, tiene ritmo, a veces tiene rima, hay un lenguaje bello, un lenguaje connotativo, utiliza mucho la expresión, como transmite emociones, sentimientos, pues utiliza la función emotiva del lenguaje, utiliza la función poética. Es un poeta quien crea estos versos, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama a quien crea textos narrativos? Pues cuentista, novelista, a quien escribe poesía, poeta. También este género poético tiene sus propios hijos o propiamente dicho, subgéneros, nacen de aquí, nacen de la poesía. Tiene hijos mayores y tiene hijos menores. Los hijos mayores, la canción, fíjense, la canción es hija de la poesía. Y aquí aprovecho también para hacerles un comentario y poder eh, interactuar un poco más al respecto, ¿no? Quitar un poco este, pues conocer un poco más eh, de esta bella arte. La canción, al ser hija de la poesía, subgénero de la poesía, pues tiene que tener la canción las características de la poesía, la belleza de la palabra, la parte poética, la parte bella. Últimamente he estado viendo con razón en Facebook principalmente esos memes, esas críticas de alguna manera a estas formas este, genéricas actuales de crear canciones entre comillas, ¿no? ¿Saben a qué géneros me refiero? Estos géneros de los corridos, del reggaetón. Seguramente no todos, seguramente habrá exponentes de esta música que creen, pues, sus formas un poco más tomando la referencia de la poesía, pero la gran mayoría sabemos que no, ¿verdad? Lo vemos. Y aún así vemos todo el impacto que están teniendo desafortunadamente en nuestros jóvenes, ¿no? En las nuevas generaciones. Bueno, entonces, y sirve conocer esto para tener argumento, porque luego les decimos a nuestros hijos, en mi caso a los estudiantes también, pues de la baja calidad de este tipo de obras, pero es importante darles el argumento, no solamente, esto a mí no me gusta, así de manera muy personal, no, incluso te puede gustar, pero que sepas reconocer, a ver, esto es arte, esto no es arte, esto es poesía y esto no es poesía, esto es una forma genérica actual, una tendencia de estas formas emergentes urbanas, actuales pues, de crear estas canciones. Entonces, interesante, ¿verdad? La canción es un subgénero poético, pero pues sabemos qué canciones, no todas. Tienen que tener las características de la poesía. Ya dijimos cuáles. Los himnos son poesía, todo tipo de poemas, la elegía, este tipo de poesía que se lamenta sobre la muerte de una persona, el madrigal, que combina versos heptasílabos y endecasílabos con rimas
consonantes, el epigrama que expresa pensamientos ingeniosos o satíricos con precisión o agudeza, o las letrillas también divididas en estrofas, en las cuales se repiten un mismo pensamiento, uno más versos denominados estribillos, que se utilizan mucho en las canciones, precisamente. Fíjense, otra forma, otro estilo que toma la literatura, el género dramático, tercer género, tercer estilo, tercer forma que adquiere la literatura. El género dramático, una intención distinta, retomemos. La intención del género narrativo, contarnos historias, que a través de esas historias nosotros viajemos a ese mundo maravilloso, a ese país, o a esa guerra, o a esa tragedia, o a esa ficción, a ese mundo de terror, etcétera, ¿sí? Y que obviamente nos llevemos un aprendizaje. Es la intención que tiene el género narrativo. El género poético, otra intención distinta, que sintamos todo tipo de emociones, que recordemos alguna vivencia, recordemos al ser amado, todas esas emociones que sentimos cuando escuchamos la poesía o cuando estamos experimentando esos sentimientos de amor por una persona o por una experiencia o por apreciar la naturaleza o por apreciar la vida, ¿sí? La poesía, su intención. Y el género dramático, otra intención distinta. ¿Cuál es la intención que tiene este género dramático? Acá es servirnos de reflexión, servirnos de catarsis. ¿Cómo es eso? Fíjense, les comparto incluso antes de una frase que decía el gran Gustavo Adolfo Bécquer. Un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Y yo les estaba diciendo que el género dramático nos sirve de catarsis, nos sirve de reflexión. Entonces, ¿qué pasa? Por lo regular, nosotros como seres humanos no nos damos cuenta de cómo nos estamos comportando, de cómo no podemos resolver alguna situación, algún problema, algún miedo, alguna frustración, algún trauma, lo que ustedes quieran, ¿no? Cuando lo estamos viviendo nosotros. Pero a veces lo identificamos en alguien más, curiosamente, ¿verdad? Bueno, el teatro, cuando nosotros estamos viendo precisamente las actuaciones en ese teatro, en esa escena, nosotros como espectadores nos damos cuenta de repente cómo ese actor, ese personaje, está viviendo lo mismo que nosotros ya vivimos. Y entonces nos damos cuenta que nos estábamos ahogando en un vaso de agua, que él pudo resolver esa situación incluso más grave que la que nosotros estamos pasando, y él la resolvió rápidamente y tuvo una actitud extraordinaria. Claro, nos sirve de aprendizaje. Nos damos cuenta cómo resolver precisamente esa problemática que nosotros estamos pasando. Por eso digo que nos sirve el teatro como espejo. Fíjense qué bonita intención, como de ir a terapia un poco, ¿no? El género dramático. Por eso vuelvo a repetirles, a citar a Gustavo Adolfo Bécquer: un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Pues sí, porque no tenemos esa réplica, esa retroalimentación, ese espejo para ver cómo estamos actuando. ¿Qué características? Esa es la intención, fíjense, qué intención tan interesante, tan bella también, de esta otra forma que adquiere la literatura. ¿Qué forma tiene física el texto dramático? Guiones, diálogos. Si nosotros vemos diálogos como forma, sin necesidad de leer el texto, el fondo, sin necesidad de leerlo, físicamente nos damos cuenta que estamos frente a un texto dramático, porque solo son diálogos,
Entonces, rápidamente nos damos cuenta, esto es un guión teatral, ¿verdad? Ese es el físico de un texto dramático. ¿Quién es el creador de textos dramáticos? Un autor que así como en el género narrador se llama novelista o cuentista, en el género poético se llama poeta, acá se llama dramaturgo. Es un dramaturgo quien crea guiones teatrales, guiones para películas, guiones para puestas en escena, para obras dramáticas, para obras de teatro. Entonces es muy interesante también el género dramático. También tiene hijos mayores y tiene hijos menores, o propiamente dicho, subgéneros dramáticos mayores y menores. ¿Sale? Los mayores, tragedia, comedia y drama, y menores, entremés, sainete, auto sacramental, farsa, sketch y obras musicales, la ópera, fíjense, la bella ópera, cantada, acompañada de una gran orquesta y actuación, la opereta, la zarzuela, diferentes formas, todas al final de cuentas coinciden con ser una representación ante un público. Eso son los subgéneros dramáticos. ¿Sale? Entonces, fíjense, bastante extenso, pero con esto conocemos a profundidad lo que es la literatura y sus tres géneros literarios. Cualquier duda, cualquier situación, pues la pueden compartir. Vámonos ahora a el siguiente punto. Con base en el orden de la presentación, vamos al proceso de lectura. Vemos que, ya les decía, la lectura ya nos sensibilizamos a ella, ¿verdad? Ya entendimos, ya comprendimos, ya sabemos a conciencia que es muy importante la lectura. ¿Por qué es muy importante? Pues porque es la manera a través de la cual contacto con el mundo, recibo mensajes, aprendo del pasado, viajo a otras épocas, en fin, grandes ventajas que tiene la lectura y además sabemos que está presente sí o sí en nuestras vidas para poder trabajar, para poder relacionarnos con todos los seres que nos acompañan a nuestro alrededor, familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, sabemos que es importante la lectura. Ahora, es muy importante que apliquemos precisamente el proceso para leer. Hay un proceso. Si nosotros aplicamos este proceso, seguramente vamos a lograr el propósito que estamos buscando con esta lectura. Entonces, hay una prelectura, hay una lectura y hay una postlectura. Son los tres momentos de la lectura. Es decir, hay algo previo que debemos de hacer antes de leer y hay algo posterior que debemos hacer después de nuestra lectura. Muy bien, vamos a concentrarnos al momento que antecede, a la prelectura. Antes de meterme en esto, analizar la parte más académica, que también corresponde a la prelectura. Para empezar, voy a llevar una agenda para saber qué días de la semana me conviene más leer. Bueno, en este caso, digamos que sé que tengo que leer todos los días de la semana. Perfecto, ya lo sé. Ahora, ¿en qué horario me conviene más leer? Ah, pues a las 6 de la tarde, 7. No lo sé, cada quien sabe el horario. ¿Por qué digo esto del horario? ¿Será lo mismo leer con muchos distractores, leer muy cansado, muy cansada físicamente? No, ¿verdad?
a que estemos frescos, que estemos con energía, que estemos con entusiasmo, con ganas. ¿Será el mismo resultado leer cansado y leer en un momento con energía? Definitivamente no. Es parte de la prelectura, que adecuemos un lugar, un espacio. ¿Cuál va a ser mi espacio de la lectura? Ah, pues tengo yo incluso un área en específico. Tengo mi estudio, tengo yo me salgo a mi jardín y tengo una silla por ahí, genial. Qué mejor relacionado con la naturaleza, con ese espacio. No, mi casa es muy pequeña. Yo tengo una mesita en mi mesa en mi comedor, ahí me pongo a leer. O en mi sofá. No lo sé, pero ese espacio que ya destinaste para la lectura está armónico, está recogido, está limpio, huele agradable. En ese momento de la lectura me estoy acompañando con una taza de café, me voy a acompañar con una taza de café, con una taza de té, con un vaso de agua, voy a poner música de fondo, ¿sí? Algo de música, música clásica de preferencia, música para leer y concentrarnos, etcétera. Pongo un incienso, prendo un difusor. Podría llevarme toda la clase hablándoles de este ritual casi, casi, ¿verdad? Se los quiero compartir así para que precisamente vean esa diferencia de, luego, por eso comentan algunos, ¿no? Es que no me gusta la lectura. Pues es que imagínate, se quieren a veces o nos queremos poner a leer bien cansados después de una jornada laboral súper pesada, a las 10 11 de la noche acostados en la cama o sentados en nuestra mesa, pero con el televisor prendido, contestando mensajes, o hay un desorden ahí en el momento, ahí en el lugar, en el espacio donde voy a leer. ¿Será el mismo resultado a lo que acabo de comentar? Un espacio armónico, música clásica de fondo, un tecito, a una hora que tengo energía, voy a disfrutar de la lectura. ¿Será el mismo resultado? Definitivamente no. Fíjense, todo esto que les acabo de decir es prepararse para la lectura y vas a ver que nadie va a necesitar decirte que debas de leer. Nadie te lo va a decir. Lo vas a hacer por gusto. Tu cerebro incluso, y todo esto, bueno, si tienen hijos, compártanselo, porque luego a veces a los jóvenes no les gusta, leer, compártanles todo esto, ayúdenles a que lean de esta manera y verán cómo va a ser completamente diferente la lectura. Van a leer ya por gusto. ¿Sí? Entonces, ¿y qué va a pasar? Alguien que lee, pues alguien lleno de cultura, alguien que tiene habilidad, conocimiento, no se ahoga tan fácil en un vaso de agua, es alguien feliz, es alguien libre, en fin, ¿sale? Muy bien, todo esto es parte de la etapa previa. ¿Qué más? Ya tengo mi lugar, ya sé a qué horas voy a leer, ya tengo mi espacio adecuado, ya tengo mi vasito de agua, mi taza de té, ya puse música de fondo, música clásica. Alguien dirá, no, yo prefiero sin música, me distraigo, yo no puedo. Excelente. Incluso ustedes mismos me han comentado, yo no puedo, asesor, tengo hijos muy pequeños y siempre están, hablando, gritando, viendo, sabemos que así son los niños. Yo me pongo mis audífonos, pongo música ambiental, música clásica de la que nos ha recomendado y con eso me concentro en lo que estoy haciendo. Excelente. Qué buena estrategia. Va a depender de cada quien, pero el chiste es que se viva una experiencia. Ahorita vamos a hablar de esta experiencia en la etapa de la lectura. ¿Qué más hacer en esta etapa previa? Conocer al autor, ¿sí? Antes de leer el texto. Voy a conocer al autor. ¿Quién es el autor? ¿Pertenece a algún movimiento cultural, político, literario? Este, ¿Qué situación estaba experimentando cuando él escribió la obra? Todo lo referente al autor, todo lo referente a la obra. Si yo sé que una obra pertenece
al movimiento barroco, pues de antemano sé que va a utilizar un lenguaje muy rebuscado, un lenguaje, mucha abundancia en figuras literarias, en ese lenguaje artístico, ¿sí? Entonces, conocer todo lo que pueda del autor y todo lo que pueda de la obra antes, o por lo menos algo, antes de leer la obra, me va a ayudar a que, pues ya entiendo que esta obra fue creada en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, este, donde el autor estaba pasando pues por un momento de crisis tremendo por lo que estaba experimentando. Pues al momento de la lectura ya no me va, ya voy a estar de antemano en ese espacio, me voy a situar en ese espacio, vuelvo a repetir, en esa época y en esas circunstancias, ¿sale? Entonces, pues mi lectura va a ser mucho más sencilla, mucho más fluida. Luego nos vamos con, ya me preparé, ya preparé mi espacio, ya conocí un poco de la obra, ya conocí un poco del autor, ya tengo una idea previa. Ahora, ¿qué voy a hacer ya al momento de leer? Pues voy a realizar por lo menos dos lecturas. Ya habíamos comentado que es importante hacer una lectura de exploración primero y una lectura analítica. Bueno, ya de una lectura exploratoria, pues para conocer un poco el texto, cuántas páginas tiene, cuántos capítulos tiene dibujos, ilustraciones, ¿sí? Bueno, ok. Ahora, ya voy a hacer mi lectura analítica. Ahora sí me voy a concentrar en la lectura. ¿Qué voy a hacer? Siempre les comento, ¿qué pasa cuando vivimos experiencias? Nuestras experiencias positivas, negativas, entre comillas negativas, ¿se nos olvidan las experiencias? No, ¿verdad? Una experiencia no se olvida por lo regular. Entonces, ¿cómo tengo que leer? Inclusive esto es una técnica de estudio. ¿Cómo tengo que leer? ¿Cómo tengo que estudiar? Viviendo una experiencia al momento de leer. ¿Cómo es eso? Si yo solo estoy sentado leyendo mi pantalla o mi texto físico, como sea, pues ¿cómo vivo una experiencia ahí? Aplicando todo lo que te hablé acá en la prelectura. Mientras estoy leyendo, estoy disfrutando de la lectura. Estoy metido completamente en ese espacio. Estoy en ese bosque. Estoy en esa casa terrorífica. Estoy en ese castillo. O estoy aquí en ese tiempo medieval. O estoy en ese contexto de guerra. Estoy experimentando todo tipo de emociones, vivencias, ¿sale? Entonces, cuando vivimos todo esto en nuestra lectura, jamás se nos olvida lo que leímos, jamás se nos olvida. Hay técnicas también, ya después de haber realizado una lectura, un par de lecturas, después podemos hacer subrayar, podemos subrayar, ¿no? Esto en cuanto a la lectura. Etapa 2, ok, ya me preparé, ya terminé mi lectura, ahora ¿qué más voy a hacer? Poslectura. ¿Qué hago después de haber leído? Escribir algo, lo que tú quieras. Puedes escribir un resumen con base en lo que leíste. Escribir un resumen, una síntesis, un listado de ideas, eh, un listado de versos, inclusive un dibujo, lo que tú quieras, pero que aterrices eso que, este, eso que leíste. Le llamo yo, son como anclas, porque luego no nos quedamos solamente como, no, eso nos pasa mucho en el aula presencial, con los chicos, con los adolescentes principalmente. No, es que yo ya entendí, y a los días les preguntas y ya se les olvidó. Por eso es que escribimos, por eso es que en clase siempre tomamos nuestras notas, no nos quedamos solamente con lo que va explicando el maestro o el asesor, hacemos nuestras anotaciones. Eso hace que anclemos el aprendizaje, ¿sí? Entonces, fíjense todo igual de lo que hablamos en cuanto a la lectura.
no es solamente ponerse a leer por leer. Si realmente queremos obtener ese aprendizaje, si realmente queremos disfrutar de la literatura, de cualquier o de la lectura, de cualquier tipo de texto, pues apliquemos sus etapas: prelectura, lectura y postlectura. Seguimos. Elementos, elementos de análisis en una obra literaria. Y yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar para, eh, ya llevamos más de una hora y pues bueno, no llevarnos demasiado tiempo, y no hacer las sesiones tan extensas. Igual, si hay alguna duda, inquietud, pues adelante, pero nos vamos a quedar en esta presentación. Viernes concluimos con esta presentación. Elementos de análisis en una obra literaria. El fondo, el asunto que desarrolla el artista, el contenido, el pensamiento, si de lo que trata la obra, la forma, ya decíamos, el físico, si es verso, si es prosa, si son diálogos. El autor, la persona que escribe la obra, dramaturgo, poeta, cuentista, novelista. Sujeto lírico. ¿Quién es el sujeto lírico? Quien habla en la obra. Es el equivalente del narrador en la narrativa. Por ejemplo, el sujeto lírico en la poesía se utiliza más. Precisamente por eso es sujeto lírico. Es la persona que habla en el poema. Puede ser el mismo autor, puede ser la misma autora, o por el contrario, quien habla es el amor, quien habla es un sentimiento, o tú como autor creas a una niña y quien habla, el sujeto lírico en ese poema es una niña, ¿sí? Entonces, ese es el sujeto lírico. Contexto de producción es esa realidad creada, o mejor dicho, es la realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra. Todas las circunstancias familiares, académicas, económicas, políticas, culturales, bélicas, tanto del autor como de la obra, lo cual nos va a ayudar a interpretarla de una manera más asertiva, más correcta. Y el contexto de recepción, pues es la realidad que rodea la lectura de una obra. Y esto es muy importante diferenciarlo porque nosotros lo que estamos haciendo es traer una obra que fue creada bajo circunstancias en específico, guerra, por ejemplo, y la estamos trayendo a un contexto distinto, a un contexto más armónico, un contexto más establecido en cuanto al orden, digamos, ¿no? Al equilibrio, y pues son contextos completamente distintos. Entonces, estas dos realidades es importante diferenciarlas para poder tener una interpretación adecuada, porque estamos sacando un texto de su espacio, de su tiempo. Entonces, y nosotros estamos viviendo bajo unas circunstancias. Entonces, para realmente dar una interpretación correcta, tiene que ser en la parte del centro, ¿verdad? En la parte de en medio, conociendo el contexto de producción y conociendo el contexto de recepción. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. Como les digo, ya llevamos más de una hora, y para no alargar tanto las sesiones. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Quedo pendiente de sus dudas, de sus comentarios. Un gusto estar con ustedes, un gusto conocernos. Vamos a estar interactuando estas 4 semanas en este módulo 57 de recursamiento. Y pues estoy pendiente de cualquier situación que acontezca. Ojalá que disfruten mucho de este módulo, que se apoyen de los materiales que les he subido al foro de novedades. Son muy enriquecedores y siempre te van a estar apoyando con tus actividades. Muchas gracias a los que nos acompañan de manera sincrónica, muchas gracias a los que ven nuestras grabaciones
de nuestras sesiones que acompañan estas sesiones de manera asincrónica. Y bueno, con eso llegamos al cierre de esta sesión. Un gusto conocerles nuevamente. Quedo pendiente de cualquier comentario o duda. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima. Cuídense. Muchas gracias. Nos vemos.